¿Qué cosas pasan en Madrid? Hay fenómenos como que todos los objetores de conciencia están en la pública, luego en la privada no hay ninguno. Es más, los objetores de la pública, cuando colaboran con la privada, ya no objetan. ¿Qué está pasando dentro del Partido Popular? Bueno, pues está pasando que Isabel Díaz Ayuso está desafiando la posición de la Dirección Nacional del PP, que quería zanjar este debate sobre el aborto, un debate en el que le metió, por cierto, el alcalde de la capital, ¿no? También el PP de Madrid, Almeida, cuando aceptó esa iniciativa de Vox para informar a las mujeres de un supuesto síndrome posaborto no avalado por la ciencia, ¿no? Desde esa crisis, la dirección del PP ha intentado, todos sus movimientos han ido dirigidos a cerrar el capítulo cuanto antes, porque el capítulo del aborto es muy divisivo dentro del partido, donde conviven pues, sectores más conservadores, sectores más liberales, y además es un asunto que el Congreso del PP de este mes de julio no zanjó, porque lo que se hizo es precisamente sortearlo, ¿no? Para evitar el debate que podría suscitar, ¿no? Entonces, en esa intención de Génova de cerrar el capítulo, Ayuso se interpone porque reabre el asunto con esta insumisión, ¿no? Legal, porque esto es un requisito legal, a crear el registro de objetores de conciencia, y obliga a Feijóo a marcar distancias con ella. Lo hizo a través de ese comunicado muy inusual que publicó ayer, en el que él garantiza que las mujeres, si él llega a la Moncloa, podrán abortar conforme a las leyes. Esa mención a las leyes es la clave de este comunicado, ¿no? Porque Feijóo estaría diciendo que él sí respetaría tanto la ley de plazos, por cierto, también genera polémica dentro del PP, como el registro de objetores de conciencia, pero bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid va por libre. Eso genera malestar, ha generado malestar interno, por supuesto, en la dirección, pero también en otros territorios del Partido Popular, porque el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP van a cumplir con este registro de objetores, ¿no? Entonces, cuando Ayuso confronta, ¿no? con esta iniciativa, les deja a los demás con el culo al aire, como dicen dentro del PP, ¿no? La frase no es mía. O sea, que realmente hay en estos momentos, bueno, pues una división interna y una crisis que el partido todavía no consigue cerrar, ¿no? Es que da la sensación de que el problema de la Dirección Nacional del Partido Popular ya históricamente es como en el Partido Popular en Madrid, ¿no? Sí, vamos, que no viene solo de esta polémica que saltó hace una semana. No, y en este caso se ve claramente. Yo creo que esto es uno de esos ejemplos que son recurrentes y persistentes de la enorme capacidad que tiene el Partido Popular para hacerse daño a sí mismo, ¿no? Y además con errores no forzados, esto que se dice en tenis. Es decir, es incomprensible lo que ocurrió con el alcalde de Madrid. Incomprensible desde todo punto de vista, que es lo que ha vuelto a regalar al Partido Socialista el mando de los debates ideológicos en los que se mueve muy bien, mucho mejor que el Partido Popular, que anda siempre despistado. A mí me parece que es verdad lo que dice Elsa, es completamente cierto. En el Partido Popular hay sensibilidades que son diferentes sobre un asunto que es un asunto muy divisivo, porque es un asunto que atañe a las convicciones morales más íntimas de las personas, ¿no? Entonces es verdad que esto es un asunto divisivo, pero este es un asunto que está zanjado por la sociedad española. La sociedad española ha zanjado este asunto, y además lo ha zanjado, además, también desde el punto de vista jurídico, con una sentencia del Supremo que todos tenemos que asumir, y por tanto la ley hay que cumplirla. La ley se cumple, aunque no te guste. La ley hay que cumplirla. Y yo creo que este es un tema que, insisto, es un tema en el que caben todas las complejidades y todos los matices morales, y es un tema que atañe a lo más íntimo de las personas, y para mí todas las posiciones son respetables. Pero cuando hay una ley, la ley hay que cumplirla. Y quien primero tiene que cumplir la ley es precisamente quien está, quien tiene que defenderla, que son las administraciones. Y por tanto yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la ley. Para mí este es un asunto en el que ayer fija la posición, el presidente fijó, y a partir de ahí todo el partido tendría que estar detrás de esto. El Partido Popular, y con esto termino, debería estar concentrado en dos asuntos para mí muy importantes. Primero, cortar la fuga de votos a Vox. Yo eso no sé cómo se hace, pero creo que debería ser, toda su inteligencia política debería estar en eso, y luego debería estar preparado para lo que pueda pasar, porque es verdad que la idea del presidente del gobierno es llegar al 2027, pero nadie sabe lo que puede pasar, y nadie sabe si puede aparecer un cisne negro, un cisne blanco, un cisne rojo que tumbe la legislatura, y por tanto el Partido Popular debería estar en perfecta posición de combate para lo que pueda pasar. Y están distraídos en debates que la sociedad española ya ha dejado atrás. Para mí, de verdad, es sorprendente. Bueno, un poquitito de batalla contra la ignorancia, ya que se nos ha pedido que digamos qué es lo que pasa en los países árabes y musulmanes. Bueno, pues es amplio el espectro, pero tomemos, por ejemplo, Túnez, donde
la mujer puede abortar en los 3 primeros meses del embarazo desde el año 1973, antes que en España. Garantizado, por cierto, por la sanidad pública, no como en Madrid. ¿Y nos imaginamos que un presidente de Cataluña o de Euskadi se rebelara ante una ley estatal de esta manera? Bueno, alguien estaría hablando ya del 155. Es decir, no, oiga usted, es que la ley es la ley para todos, ¿no? Pero dicho esto, el problema mayor a mi juicio que tiene Feijóo es que no sabemos cuál es su capacidad de liderazgo, de autoridad, de marcar el rumbo, la hoja de ruta que quiere para este país, porque además de todo lo que estamos hablando sobre Ayuso, es que ayer mismo la presidenta de Extremadura, que pasa por ser un ala más moderado que el PP de Madrid, pues asumió la exigencia de Vox de cargarse la ley de memoria democrática y sustituirla por otra, como ha pasado en Aragón, y es una ilegalidad evidente, ¿no? Bueno, Feijóo tiene el reto, una vez más, de marcar, si es que es capaz de hacerlo por fin, un rumbo, una hoja de ruta, de manera que se sepa qué tipo de partido conservador es el PP. Y yo eso, a día de hoy, creo, no solo yo, no lo tiene claro nadie, la desorientación. El líder del PP encarna la desorientación en que se encuentra el Partido Conservador en nuestro país. Y un elemento más que tú has citado, no es lo mismo lo que puedan pensar las élites del partido que los votantes, eso todas las encuestas lo dicen en el caso del PP y en el caso del aborto. Pero es que hay que considerar que las élites, si lo reflejamos con la influencia de los sectores ultracatólicos en el PP, claro que influyen. Y el poder económico que ejercen es muy importante. Y cabalgan entre PP y Vox. Y alimentan el desplazamiento del PP a la derecha en ese sentido. Y hay nombres y apellidos, O sea, de repente ha resucitado políticamente Federico Trillo. Federico Trillo. Sí, de hecho es que Federico Trillo, que está presentando sus memorias en estos días, ha dicho clarísimamente que él está en contra de la ley de plazos del aborto y que no comparte la posición de Feijóo, pero aún más dice, esa posición de Feijóo, que ha avalado la ley de plazos después de la sentencia del Constitucional, será una posición personal de Feijóo, pero no es la posición del Partido Popular, dice Trillo, porque no se votó en el Congreso de julio, y es verdad, no se votó en el Congreso de julio, se sorteó en la ponencia ideológica, se sorteó la cuestión del aborto. La Dirección Nacional no quería entrar y se sorteó, no hubo ni una sola mención al aborto. Por tanto, hay sectores dentro del PP, los más conservadores, que consideran que este debate no está cerrado y bueno, tienen argumentos para defenderlo. O sea que el partido y Feijóo va a tener todavía por delante un reto de definición y de aglutinar a todo el PP detrás de su posición, porque de momento no lo está consiguiendo. Sí, es verdad que a priori un análisis de lo que está pasando el Partido Popular con esta cuestión sorprende. España, si miramos los datos comparados con el resto del mundo, por ejemplo los de Ipsos Mori, que compara la opinión pública de España con el resto de democracias europeas, vemos que la cuestión del aborto genera un gran consenso en España. Somos de los países que más consensos más amplios tenemos, de por encima del 80% de favorables al aborto. Solo están por encima algunos países del norte de Europa. ¿Es verdad que divide un poco al Partido Popular? Sí. Es verdad que es divisivo dentro no solo de las élites, que seguramente es mucho más divisivo dentro de las élites que dentro de los votantes, pero también tiene cierta división entre los votantes, ¿no? Y el manual clásico de estrategia electoral te dice, si tú tienes un tema que divide a los tuyos y genera consenso a los rivales, no lo toques. Eso es lo que diría el manual clásico. Total. La pregunta es, ¿por qué lo tocan? La pregunta es, ¿por qué lo tocan? Porque obviamente el Partido Popular piensa lo que hace. Y lo que estamos viendo es una estrategia pensada, no es una improvisación. Y es que no podemos entender ahora al Partido Popular con las coordenadas o con la velocidad de crucero que teníamos anteriormente. Estamos en una otra etapa, en una etapa donde la derecha radical populista está expandiéndose por Europa, está expandiéndose en España y los partidos conservadores necesitan, como decíamos ahora aquí, responder a este reto. ¿Y cómo lo hacen? Y ahí está la gran pregunta. Y lo que estamos viendo en vivo y en directo en el Partido Popular es precisamente este debate. Es un debate que podría desorientarnos, pero como ya lo hemos vivido en muchos partidos conservadores fuera de España, sabemos exactamente lo que está pasando en España. Y es una división, un desconcierto en el Partido Popular sobre cómo afrontar el reto de la derecha radical populista. Y hay dos almas. Hay la alma, digamos, más del Partido Conservador tradicional, que representaría la presidencia central del partido,
y hay el alma de la, digamos, asimilación o, digamos, confrontar a la derecha radical asumiendo sus postulados, que es el Partido Popular de Madrid. Y esa pugna está abierta y la estamos viendo en directo. Pero lo que pasa es que cuando tú ves el debate, digamos, entre dos varones territoriales, incluso visto desde fuera, te puede parecer un debate. Pero tú, cuando ves el debate entre una baronesa, digamos, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el que manda en el partido, claro, se ve como un desafío, porque el jefe del partido siempre intenta enmendarle a ella y al final ella siempre acaba desafiándole. Y más en el Partido Popular, que tradicionalmente era un partido muy centralizado, era un partido que no era como en el caso del Partido Socialista, que estaba mucho más federalizado. El Partido Popular mandaba mucho el presidente del Partido Popular. Ahora estamos viendo lo contrario. En el Partido Socialista está mucho más centralizado y el Partido Popular, sea por mérito de Feijóo, es verdad que tenía una sensibilidad más federalizante porque venía de Galicia, pero los líderes territoriales tienen más poder ahora. Pero yo creo que va más allá de esto. No estamos hablando de una líder territorial, estamos hablando de Ayuso, que es una facción del partido. No solo es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una forma de entender cómo deberían ser los partidos conservadores en el mundo, cómo debería ser el Partido Popular en España. Se están jugando mucho, el Partido Popular se está jugando mucho estos meses. No solo la presidencia del gobierno, sino qué será el Partido Popular en el futuro. ¿Un partido conservador tradicional, mainstream, o un partido que ya digamos, que no tiene esas raíces, digamos, de partido de gobierno, digamos, y es un partido más de confrontación, un partido radical de extrema derecha? Y eso lo hemos visto. Mirad el Partido Republicano, mira el Partido Conservador británico. ¿Qué quiere ser el Partido Popular? Porque se está jugando su identidad ahora mismo. No se está jugando solo una cuestión de si va a ganar o no las elecciones, sino su propia identidad como partido. ¿Cómo lo ves tú, María? Pues yo siempre he pensado que los políticos están para arreglar problemas y no para inventárselos y crearlos donde no hay. Y es verdad que tenemos una sociedad desde hace muchísimo tiempo que en determinadas materias bien asentadas entre nosotros, como ha sido el matrimonio homosexual o el divorcio y el aborto, se ha asimilado con muchísima más naturalidad que como lo han hecho algunas fuerzas políticas. Y el PP señaladamente, porque además el PP ha tenido la oportunidad de cambiar la regulación del aborto, la ley de plazos que rige desde el año 10, cuando ha gobernado, y no lo ha hecho, Con lo cual, no ya es solamente una incoherencia ideológica, es que también es una incoherencia de gestión, ¿no? A mí me parece que se está pegando un tiro en el pie, porque los ciudadanos perciben el desafío de la presidenta de la Comunidad de Madrid y perciben a un Feijóo que a duras penas intenta implantar un discurso que en esto creo yo que sintoniza mucho más con el sentir social, ¿no? Y la gran pregunta que ya nos concierne a todos, más allá de la guerra interna del PP, es ¿qué sucede cuando una comunidad autónoma dice no me da la gana cumplir una ley estatal? ¿Qué sucede? Porque claro, esto lo estamos viendo con la ley de vivienda, en la declaración de zonas tensionadas, lo estamos viviendo con el reconocimiento de un porcentaje del castellano en algunas escuelas de territorios autonómicos y claro, el Estado tiene que tener mecanismos para decirle a un líder autonómico la ley se cumple porque es la ley estatal, ¿no? Y aquí es verdad que la ley estatal del aborto establece que hay un instituto de gestión, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que podría recabar también ese registro de médicos que ejercen la objeción de conciencia y no practican abortos en la Comunidad de Madrid. Ejecútese, o sea, o recúrrase la decisión, la inacción de la comunidad autónoma, o llévese a los tribunales, porque lo que no puede ser es que al espectáculo de confusión que producen mensajes contradictorios de líderes de un partido se sume también el incumplimiento legal impune, sin haberse hecho nada, ¿no? ¿Puedo hacer un matiz? Porque pero sin tirar el agua. Sí, sí. Porque no es solo un problema de que sería un tiro en el pie por parte del Partido Popular, porque el Partido Popular
hay gente que piensa, hay gente detrás que está Hombre, pensando. claro. Puesto, Y claro. tenemos que intentar buscar las lógicas. ¿Qué nos diría la evidencia comparada con las experiencias que tenemos alrededor? Y es que es un tiro en el pie. Efectivamente, cuando buscas la estrategia de asimilación, cuando buscas absorber el debate, el discurso y las posiciones de la extrema derecha, nos encontramos que la extrema derecha gana votos y los partidos conservadores pierden votos, ¿de acuerdo? Pero miremos lo que está pasando en España y lo que pasa en los partidos conservadores. Y es que nos encontramos que ahora mismo los votantes que son más elásticos, los que pueden cambiar más el voto, son los votantes más conservadores. Quizás no son los mayoritarios en el Partido Popular. Aquellos que son proabortistas, que son antiabortistas, aquellos que tienen, digamos, una posición más dura en la batalla cultural, no son mayoría en el PP, pero son los que más probabilidad tienen de cambiar su voto. Y en cambio los votantes más moderados son los votantes cautivos. Y eso no es lo que pasaba antes. Antes en el Partido Popular el votante cautivo era el votante radical. Ahora no, ahora es el que se está yendo a Vox. Y en cambio el votante que era moldeable, el votante que podía cambiar, era el votante que se pasaba al Partido Socialista, que ahora jamás pasaría algo así.